Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro tutorial del reto Costura sin plásticos junto a Katia Fabrics. En este vídeo te voy a enseñar cómo hacer una eco bag, una bolsa muy sencilla de hacer que luego vas a poder plegar en un paquetito para que puedas llevar siempre en tu bolso y la tengas a mano. Para hacer este tutorial vamos a utilizar nuestra tela de popelín de algodón 100%, que es un algodón finito que va a quedar plegado y no nos va a ocupar mucho espacio. Voy a montar lo que es el Tetris y recortar los patrones. La primera sería esta, que es el patrón del bolsillo, que tenemos que cortar por dos. Y luego esta, que es la más grande, que tiene esta forma con estos dos carriles para hacer los dobladillos y estas marquitas para colocar las asas. Y aquí abajo también tenéis estas marquitas para hacer lo que es el fondo de abajo. De este tenemos también que cortar dos. Son muy fáciles, son dos rectángulos, el principal y el del bolsillo. Y luego aparte tenéis que cortar las asas, que os pongo aquí la medida porque al ser un rectángulo muy largo no os he puesto el patrón, simplemente con la medida os sirve. Tenéis que cortar dos tiras de 9 de ancho por 70 de largo. Voy a cortar todas las piezas y comenzamos con la confección. Una vez hemos cortado el rectángulo, en las marquitas de aquí y de aquí vamos a dejar hechos los piquetes en la tela. Y en esta pieza, en la eco bag, en la del bolsillo igual, vamos a dejar hechos los piquetitos de las dobleces. He cortado una tira a todo el ancho de la tela y la voy a dividir a la mitad. Y aquí ya mido 70 centímetros. Ya tengo todas las piezas cortadas, las dos tiras de 9 centímetros de ancho por 70, ¿vale? Las dos piezas del patrón de bolsillo y las dos piezas del patrón principal. Vamos a comenzar con las asas. Cogemos nuestras dos tiras y las doblamos a la mitad longitudinalmente, derecho contra derecho, y cosemos el lado largo, dejando abiertos los dos lados cortos, tanto en una como en otra. Como es un popelín, lo vamos a dejar planchado, que se nos va a quedar marcado perfectamente. Una vez tenemos las cintas, las vamos a dar la vuelta para ponerlas para el derecho y las dejamos planchadas. Lo estoy haciendo con un imperdible, pero lo puedes hacer con cualquier técnica que se te dé bien a ti para dar la vuelta. Una vez le hemos dado la vuelta, vamos a plancharlas dejando la costura o bien en el medio interior o bien en un lado, lo que tú prefieras. Yo las voy a dejar en un lado y las vamos planchando. Cogemos nuestro patrón principal dejando la parte que tiene los piquetes de las asas aquí hacia un lado y en el otro vamos a enfrentar derecho contra derecho, que sería la parte de abajo de nuestra bolsa. Las vamos a enfrentar derecho contra derecho y vamos a coser toda la parte del bajo, rematando al principio y al final, y lo dejamos a la vez que lo cosemos, después lo dejamos remallado, con remalladora si tienes o con punta de zigzag o remallado de tu máquina de coser. Me queda así, cosido y remallado, y lo primero que vamos a hacer es plancharlo. Abrimos esto y lo vamos a dejar planchado abierto, tirando la costura para un lado, para el que tú quieras, tanto por el interior como por el exterior, para que se quede bien esta costura abierta. En la parte superior de cada uno de los patrones principales tenemos aquí los dos piquetes de donde va ubicado el asa, ¿vale? Entonces cogemos una de nuestras asas que acabamos de hacer,
dejando la parte de la costura para el interior, ¿vale? Asegurándonos de que cogemos bien el asa y no la dejamos retorcida, y vamos a ubicar el borde de nuestro asa justo a ras de esta marquita hacia los lados, hacia el exterior. Este aquí y este aquí, de la marquita hacia los lados. Y ahí lo sujetamos, tanto en un lado como en el otro. Y pasamos un pespunte para dejarlo sujeto. Se queda así cosido. Y ahora lo que hacemos es hacer los dobladillos. Lo ponemos del revés y nos hemos hecho los dos piquetitos aquí, que si quieres te puedes pintar la línea entera para hacerlo mejor si lo necesitas. Y vamos a doblar un primer dobladillo por el primer piquete, que es más o menos 1,5 centímetros, y lo dejamos planchado, con el asa incluida. Ahora estirando el asa, una segunda doblez justo por el piquete siguiente, ¿vale? Que mide más o menos lo mismo, otro 1,5 centímetros. Dejando las dos asas tiradas hacia arriba. Y vamos a dejar esto sujeto con alfileres, o si lo prefieres te lo puedes dejar hilvanado. Así nos queda. ¿Vale? El asa queda así. Y vamos a pasar un pespuntito para cerrar este dobladillo por el borde de aquí, pasando por encima del asa todo lo que es el dobladillo. Y aquí arriba, si quieres, ya por el derecho, una vez hayamos hecho ya el pespunte del dobladillo, le vamos a dar una puntada justo desde aquí rematando, por aquí, por aquí, por aquí, hasta aquí rematando, de tal manera que el asa se nos quedará más fija y más sujeta justo en el borde. Esto en uno de los lados, y en el otro lado vamos a poner el bolsillo, así que vamos a tener que hacer primero el bolsillo. Cosemos el dobladillo en uno de los lados, en el lado donde no está el bolsillo. Así, y ahora vamos a hacer la costura justo por aquí para dejar mejor sujeta las asas. Y lo voy a hacer por la parte del derecho. Las dos piezas del bolsillo vamos a coserlas derecho contra derecho. Y vamos a coser todo el contorno menos un trocito de unos 7-8 centímetros que dejaremos aquí como abertura. Cosemos desde aquí, rematando, aquí pivotamos, llegamos aquí, pivotamos toda la parte superior, pivotamos, llegamos hasta aquí, pivotamos hasta aquí y rematamos. Nos queda así y vamos a rebajar todas las esquinas. Cortamos el piquito en diagonal. Damos la vuelta, sacamos bien las esquinas y planchamos. Planchamos con el dobladillito de la apertura hacia adentro. Nos queda así y cogemos esta pieza de aquí, dejando la costura que nos sobresalga, y nos marcamos las líneas donde van los dobleces. Y doblaremos primero la zona que es más pequeñita, la de la izquierda, por esos piquetes que acabamos de marcar. Doblamos así, y la otra por esta zona de aquí. De tal manera que la parte más grande se nos queda por encima de la más pequeña y se nos solapan unos 2 centímetros aproximadamente. Sujetamos y vamos a coser por el borde de aquí y por el borde de aquí, rematando al principio y al final, para dejar cerrada esta bolsita que se nos quedará con esta apertura por aquí, como si fuese un bolsillito. Nos queda así y hacemos lo mismo por este lado.
Nos queda así el bolsillito. En el otro lado vamos a hacer lo mismo, pero además vamos a dejar puesto nuestro bolsillo colgante. Hacemos primero el primer dobladillo hasta la marquita y luego hacemos el segundo y con los tirantes como antes tirados hacia arriba. Y en el espacio que hay entre las dos tiras vamos a dejar metido el bolsillo, justo por esta parte de aquí, en el dobladillo, ahí nos cae justo para dejarlo ahí pillado. Y coseremos este dobladillo de la misma forma que hemos hecho el otro por la parte de abajo, de tal manera que a la vez pillamos el bolsillo colgante. Y luego coseremos la parte superior de las asas para dejarlas mejor sujetas. En la parte de abajo tenemos las marquitas de nuestros dobleces, los piquetes, y vamos a doblar así, doblando por la marquita justo. Y esto otra vez lo doblamos así, de tal manera que el bajo nos queda así, doblado por los piquetes que teníamos aquí. Y una vez tengamos cosido el dobladillo del bolsillo colgante, ya podemos poner enfrentado los costados y coser los costados de arriba abajo, ¿vale? Desde los dobladillos hacia abajo, dejando pillado este fuelle que hemos creado, los cosemos y los remallamos, tanto de un lado como del otro. Voy a coserlo primero, el dobladillo del bolsillo. Y ahora por el derecho voy a coser la parte de aquí de las asas para dejarlas bien reforzaditas. Me queda así el bolsillo colgando. Y ahora ya puedo enfrentar los costados desde el dobladillo que acabamos de hacer hasta el bajo que teníamos aquí pillado. Lo cosemos a distancia de prensatelas, más o menos. Y una vez cosido este costado lo vamos a dejar remallado, o bien con remalladora o bien con tu puntada de zigzag o de remallado de tu máquina de coser. Y hacemos lo mismo en el otro costado. Me queda así el costadito cosido y remallado. Y aquí justo en la parte de arriba donde está el dobladillo, al abrir vamos a dejarlo planchadito el costado, pero además para que esto no esté así tan moviéndose, lo tiras hacia un lado, hacia el que tú quieras, y le pasas un pespunte en recto por aquí, afianzando esa parte para dejar ahí pillada la costura y que no esté bailando. Así. De esa forma esto se queda ahí más sujeto para que no esté bailando. Nos queda así el bajo, de esta forma por el revés, los costaditos cosidos y remallados, bolsillito colgando en uno de los lados, y vamos a cortar hilos y darle la vuelta. La esquinita de abajo queda así, tiene esta forma así de plieguecito. Y bueno, la bolsa estaría terminada, es así, como te digo, el fondo tiene esta forma así con este plieguecito que hace que tenga fondo y quede muy mono en los costados. Y tienes las asas largas para que sea cómoda de llevar. Y te voy a explicar cómo se pliega, ¿vale? Porque se pliega todo en este bolsillo colgante que se queda en el interior, que además cuando estás usándola te sirve de bolsillo. Lo que hacemos es que le damos la vuelta, la ponemos del revés de tal forma que esto se nos queda plano. Lo primero, las asas las podemos dejar hacia adentro si quieres, ¿vale? Metidas. Y así nos abultan menos. Y entonces nos queda como un rectángulo con la parte de abajo planita. Vamos a doblar a ras más o menos del bolsillo, ¿vale? Doblamos ahí, este igual, doblamos a ras del bolsillo y nos queda un rectangulito así, y luego doblamos una vez y dos veces, de tal manera que nos queda un paquetito un poco más pequeño que el bolsillo.
¿vale? Y entonces tal cual está así, metes la mano por aquí, de tal manera que tirando de aquí embolsas al revés, como si fuese un nórdico, ¿vale? Embolsas así y la tapa que está aquí también, la das la vuelta, de tal manera que se nos queda este paquetito, que es como una palma de como una manita, pero es bastante planito, ocupa poco y simplemente para abrir el paquetito se haría así. Sacamos primero este lado, luego sacamos este lado, así, de tal manera que sacamos el bolsillo colgante y ya se nos abre lo que es toda la bolsita y ya la podemos usar. La damos la vuelta y ya la podemos usar. Espero que te haya gustado este proyecto, que te animes a hacerlo, ya que es un proyecto súper útil para tener siempre en el bolso y no usar tantas bolsas de plástico en las tiendas y tener siempre la tuya de tela para las compras. Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!